Hola, buenas noches a todos y a todas. Aquí estamos desde Sexólogo Suba, sellando historia, construyendo la historia de la sexología argentina y de España y de algunos países de Latinoamérica. Hoy viajamos a San Pablo, Brasil, y tengo el honor de entrevistar al psicólogo Oswaldo Rodríguez. Nos transmitirá sobre los comienzos de la sexología de su país. La idea, como ustedes ya saben, de estos vivos es poder transmitir a las nuevas generaciones de sexólogos y sexólogas cómo fueron los comienzos de ellos, pioneros de cada uno de esos países y de algunos países de Latinoamérica, como ustedes ya saben. Bueno, vamos a ver si se encuentra el invitado. Aquí está. Esperando a Oswaldo. Hola, Oswaldo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Lucia? Encantado. Bienvenido a Buenos Aires, Argentina, a Sexólogo Qué, Suba. qué bueno. Bien. Un abrazo enorme a Carla, que seguro que nos está escuchando. Sí, está, seguro. Bueno, bien, Oswaldo, mirá, voy a presentarte, para quienes no te conocen, que sos psicólogo, sos magíster, psicoterapeuta sexual desde 1984, egresado de la Universidad de San Marcos, San Pablo, Brasil. Actualmente actúa en tratamientos de disfunciones y de quejas sexuales, me encantó eso de quejas sexuales, y terapia de pareja, y en el Instituto Paulista de Sexualidades. Maestría en Psicología Social de la PUC. Después nos vas a decir qué es, de San Pablo. Director y psicoterapeuta del Instituto Paulista de Sexualidades de 1996. Autor de 48 libros en portugués y 18 libros en español. Fue secretario general de FLACES, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexualidad y Educación Sexual, desde 1998 hasta el 2002. Coordinador de CEPES, curso de especialización en psicoterapia con enfoque en la sexualidad, desde 1999. Miembro del Consejo Consultivo de la UOS desde el 2001 al 2009, secretario general y tesorero desde el 2001 al 2005, miembro del Consejo Consultivo de ABEIS desde 1987, secretario general 2001-2003 y presidente 2003-2008 o 2005. Presidente de SBRASH, que es el homónimo, es el ASASH para nosotros, 2005-2007, director vocal de Alamuc, 2010, 2014 y 2019-2023, así que sos el actual director vocal. Asesor de publicaciones desde 2014 al 2018 y editor jefe de la revista Terapia Sexual desde 1998. ¡Wow! Me, me, me dejaste anonadada. ¡Qué currículum! Bárbaro, te felicito. Pero Gracias. bueno, ya nos vas a decir, a medida que vayamos adentrando, cuando sea tu historia, desde tus comienzos. Pero bueno, nosotros queremos escuchar cómo empezó la sexología clínica en Brasil, un país Perfecto. tan maravilloso que queremos mucho los argentinos, ¿eh? Bueno, Brasil empezó a tener estudios relativos a sexualidad desde los médicos legales y juristas legales o que trabajaban con cuestiones de salud pública o salud legal. O sea, Sí, estamos hablando que primeramente el foco en Brasil hacia la sí, sexualidad fue sí. un foco sobre enfermedades mentales sexuales. O sea, se Ajá, consideraba entonces disturbios, desvíos y cosas así, porque estamos hablando del siglo XIX. Y esto es ah, interesante. sí, Entonces,
fueron médicos y abogados que se involucraron en esta cuestión, publicaron varios libros. Esto es interesante. En principios del siglo XX, también varios libros así. Pero en fines de la segunda década del siglo XX, un médico que se pasó a llamar de Ernani Diraya, no era su nombre verdadero, pero utilizó un apodo así como que, bueno, soy diferente. Él egresó de la Facultad de Medicina ya haciendo una tesis sobre cuestiones sexuales. Y hasta 1970, él publicó algo como 45 libros y mitad de ellos sobre cuestiones sexuales. Al principio, Ernani Diraya habló de la misma cosa que los médicos hablaban, de las enfermedades o las cosas así como que el homosexualismo, cómo comprobar físicamente que un hombre es homosexual porque se parece con una mujer y cosas así. Estamos hablando de los años 20 y 30. Pero, sí, pero en los años 50 y 60, él empezó a presentar estudios, escritos, libros de cuestiones mucho más sociales, de consideraciones sociales. Y eso es interesante porque empezamos entonces a cambiar de rumbo y esto coincide con la formación, la oficialización de la profesión del psicólogo que fue en 1962. Y desde ahí tenemos algunos, principalmente médicos, que hablan de cosas sexuales. Y en los años 70, algunos profesionales brasileños, y voy a hablar de por lo menos 4 de ellos que tienen una importancia, se fueron a Estados Unidos a estudiar. 2 médicos se fueron a estudiar con William Masters y Virginia Johnson en St. Louis, en Missouri. De verdad, yo estaba allá, viviendo allá como estudiante de intercambio, en cuanto estos médicos estaban estudiando y interesante que una psicóloga y una socióloga, primas, se fueron a estudiar educación sexual en Minnesota, en la Universidad de Minnesota. Ya vos. Ajá. Sí, pero estos 4 empezaron por un lado y también una otra pareja empezó por otro lado a desarrollar cosas que son de la psicología clínica. Entonces, hablemos de ellos. La psicóloga es Marta Suplicy. Marta Suplicy fue conocida mucho como psicóloga en los años 80 porque tenía un programa en la televisión a donde contestaba cartas con dudas sexuales. En la mañana, en un programa para mujeres. Mirá, Eso es interesante, sí, muy interesante. Al mismo tiempo, su marido era un diputado. Los dos de familias bien heredadas, bien conocidas. Sí. Okay. Ya tenía un poder familiar que también facilitó este ingreso en los años 80, que estamos hablando que nuestros países en principio de los años 80 todavía seguían así como que bajo los generales. Sí, todavía. O sea, hablar de sexo. Mucha gente ya se tenía puesto afuera por hablar de sexo, pero ella fue entonces una que empezó a presentarse públicamente y a hablar de cuestiones de la psicología y la sexualidad en cuestiones clínicas. Lo interesante es que en paralelo su prima, una socióloga, que también hizo su maestría en educación sexual en la Universidad de Minnesota, llegó aquí a San Pablo y miraba de, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, voy a dar consultas y abrió un consultorio de clínica en sexualidad. Todavía ella sigue, no está en los últimos 10 años, no está tan activa cuanto fue, y estamos hablando de María Elena Matarazzo. Y María Elena Matarazzo fue una también que hizo mucha divulgación de las cuestiones clínicas, porque publicó muchos libros. Bueno, entonces, primero hablé de estas 2 primas, porque ellas aparecieron mucho en los periódicos, en la televisión, pero los 2 médicos eran ginecólogos que se quedaron, uno de ellos hasta fines de los años 80 todavía seguía también
hablando de cuestiones sexuales o teniendo pacientes en clínica, pero de medianos de los años 90 siguió solamente con la ginecología. Y es Rogerio Zavalla. No es mucho conocido, pero yo lo conozco y sé su trayectoria. Pero el otro fue un japonés que llegó a São Paulo y se puso en consultas simplemente con cuestiones sexuales. Todavía no es mucho conocido, excepto porque una editorial empezó a vender en estos revisteros en la calle una serie de fascículos, entonces le compraba todas las semanas y durante el año formaba libros y entonces tuve su fama, pero Ajá. también así no tuve escuela, no tuve seguidores, pero en los años 80 hubo una situación interesante. Primero, desde la ginecología, algunos Sí. ginecólogos formaron dentro de la Federación Brasileña de Ginecología y Obstetricia una comisión nacional de sexología e Ajá. empezaron a hacer congresos año tras año. Entonces, en 1987, hicieron la Sociedad Brasileña de Sexualidad Humana, la que se parece con SASH de Argentina. Y desde entonces, esta sociedad sigue, bueno, con muchas variaciones, esto a depender de los años, como se pasa en todo el mundo, pero sigue arreglando, intentando ponerse o ayudando a hacer reconocidas las personas, psicólogos, médicos, educadores en sexología clínica y sexología educacional, porque esto se hace a través de un reconocimiento que es un diploma. Te voy a interrumpir un poquito, Osvaldo, Sí, por favor. porque tenemos en la audiencia al doctor Juan Carlos Kuznetsov, que te manda muchos saludos y que hoy al mediodía estuve hablando con él, estaba muy entusiasmado de querer escucharte, porque me dijo que cuando estuvo en Sao Paulo, fuiste el primero en que lo recibiste, porque vos sabés que él fue exiliado, se tuvo que Sí, exiliar en Brasil por lo que estaba aconteciendo acá en la Argentina con los generales, como dijiste sí, bien vos. Entonces, bueno, no se olvida más de vos por la acogida que has tenido con él y que me dice que los nombres que estás nombrando justamente los conoce a casi todos. Así que es como sí, que, sí, sí. Yo sé, por eso. Pero ya empiezo a hablar de él porque él tuvo una importancia también acá para nosotros. Pero, a ver, entonces, junto de esta sociedad que se entonces crió, uno de los nombres muy importantes que se quedó desde los años 80 hasta principios de 2000 y poco, hasta cuando murió, fue Nelson Vitiello. Nelson Vitiello, un ginecólogo que también produjo una docena de libros. Yo tengo por lo menos 2 libros en coautoría con él. Él fue uno que pensaba que teníamos que tener un curso de posgrado, pero ajá, tomamos este de lado por un momento y vamos a pensar en otra cosa, porque en los años 80 también sí, hubo un otro ascenso de un grupo de médicos, bueno, los urólogos asociados con cirujanos vasculares y algunos ajá, psicólogos, porque ahí se empezó una clínica que se llama Instituto H. Ellis, que empezó a proponerse a tratar hombres con problemas de disfunción eréctil. Y mira, en moda subió mucho. A través de este grupo se hizo una asociación para discusión de la impotencia sexual, el nombre en la época, y esta sociedad se quedó, bueno, dejó de funcionar hace unos 10 años porque esa sociedad por muchos años recibió sí, mucha plata de los laboratorios. ajá, Entonces, tenía, la,
se mantenía simplemente por este aporte de laboratorios, haciendo congresos. Yo fui presidente de esa sociedad. Yo fui un psicólogo presidente de una sociedad que prácticamente tenía médicos. Ajá. Pero la cosa es que esa sociedad estaba muy involucrada con miembros que fueron investigadores, o sea, hacer reuniones para discutir investigación científica. Bárbaro. Ajá. Además, en este grupo de médicos, a donde participé hasta 1996, ya explico por qué también, porque tiene una importancia en nuestra discusión acá en la sexología clínica. Bueno, ahí empezamos con un curso de sexología, pero era un curso de 100 horas. Pero a lo largo de un año, ya era un curso. Claro. Hubo un curso de estilo de posgrado, pero sin registro de posgrado, por algunos años en una institución acá en San Pablo que pertenece a la PUC, la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Ahí está, que es donde hiciste la maestría en psicología social. Sí, exacto. Es cerca de acá. Pero la cosa es que este curso dejó de existir porque el costo para pagar los profesores era muy alto y esta institución asociada a la PUC, a la Pontificia Universidad Católica, hace cobros muy bajos por sus cursos, porque la intención es compartir conocimiento. Sí, pero un curso que tenía muchos profesores, doctores, no sé qué, y que le pagaban como que... y había muchos profesores, porque había muchas cosas, por ser sexualidad una cuestión multidisciplinar. Entonces, dejó de existir, entonces empezamos ese curso de 100 horas, pero este curso siguió hasta que, junto de la Sociedad Brasileña de Sexualidad Humana, la SBRASH, empezamos en 1994, junto con Nelson Vitiello y Eliezer Berenstein, promocionamos un curso de posgrado que fue inscrito dentro de la Facultad de Medicina de ABC, que hoy es la Universidad Federal de ABC, aquí cerca de San Pablo. Este curso se quedó ahí por una década. Bueno, entonces empezamos en los años 90 a proponer que hubiera una formación formal en sexología. Porque hasta el momento, si uno se va acá o allá para estudiar, se hace por cuenta propia. Por ejemplo, una pareja de sexólogos muy conocidos en Brasil, en los años 70, empezaron un ginecólogo y una psicóloga. Estoy hablando de Mabel Cavalcanti, la psicóloga, y Ricardo Cavalcanti. Entonces, los dos empezaron en Brasilia, tenían su grupo ahí, su curso, hasta que, desafortunadamente para los amigos de ambos, en 93, 94 se separaron. Bueno, siguieron con su curso hasta poco tiempo, pero ahora los dos están reemplazados primero por su hija ginecóloga, pero ellos tienen un nieto psicólogo que está muy involucrado en cuestiones de sexología en Brasilia. No está apareciendo tanto, pero ya lo conozco. Ajá. Bueno, estoy hablando que así hay ramas principalmente acá en el sureste de Brasil. Estoy hablando de Río de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, un poco en Porto Alegre, en Río Grande do Sur, y Salvador de Bahía, cuando Ricardo se fue allá también a juntarse con un grupo bueno, no a juntarse a este grupo, pero sumarse a este grupo que era de la Universidad Federal de Bahía. Y estoy hablando de una educadora que es Teresa Cristina y una psiquiatra que era Gilda Fuchs, ambas maestras. Sí, ambas maestras de la Universidad Federal. Pero, entonces en Belo Horizonte había otros grupos, por lo menos dos grupos importantes, por dos ginecólogos. Ajá. Estoy hablando de Gerson López, que también fue presidente de la Sociedad Brasileña, y estoy hablando también de Ramón. Ramón, sí, es Ramón, ¿verdad?
porque tengo que... Sí, Ramón. Ramón. Ramón y Ramón para nosotros brasileños es algo así como que hablamos lo mismo, entonces tiene que pensar para no... Es Ramón. Sí, cada uno de ellos tenía sus Sí. ambulatorios dentro de universidades y de sus hospitales y siguen ahí. Ya están retirados de las universidades porque así es, pero siguen trabajando y discutiendo cosas. Es muy interesante. Ramón Morera, estuve hace 2 años en un congreso que hicimos acá en Campinas también. Bueno, Ajá. estoy hablando que entonces hay una circunscripción geográfica donde los brasileños estudiaron cosas hacia la sexología clínica. De toda manera, hubo intentos en Río de Janeiro de varias maneras. ¿Por qué? Hay una pareja de psicólogos que en fines de los años 80 empezaron de una manera muy importante. Él, de verdad, nació con el pie en la frontera de Uruguay, o sea, nació en Uruguay, pero bautizado brasileño porque sus padres también eran brasileños. Pero eso hizo confusión una vez en Venezuela. Pero él falleció en principios de los años 90, entonces se quedó Ah, su pareja, una psicóloga importante, María do Carmo, y ella logró hacer una otra cosa muy importante, un posgrado, una maestría en una facultad, una universidad privada en Río de Janeiro por largos años, con publicación y todo más. Pero el mismo problema del curso acá de San Pablo. Es muy ah, costoso, entonces para la universidad no, se tiene que pagar mucho, entonces hay muchos profesores, doctores que se tienen que pagar mucho, entonces encerraron el curso, pero oh, estoy hablando que hubo intentos en varios momentos, en varias situaciones. Cuando en los años 90 empezaron en fines de 1995, empezaron a hablar de lo que sería el Viagra. Entonces, el grupo al que yo pertenecía, un grupo de médicos, fue muy involucrado acá en Brasil para empezar una serie de investigaciones de pruebas clínicas ajá, para que la medicina pudiera ser vendida acá en Brasil. ujú. Y ellos impusieron un protocolo de estudios. Todos los hombres que venían por cuestiones de erección, vamos a dar la pastilla, le envía a la casa y vamos a ver qué se pasa. O sea, no hacemos nada con él. Los pacientes que venían a la consulta psicológica para hacer evaluación psicológica y ya no venían. Y sabes que estos son los que tomaban la pastilla, Tengo la pastilla. fallaban doble. Entonces, nuestro grupo de psicólogos, bueno, se presentó a los grupos de los médicos, vamos a dividir la clínica, vamos a hacer nuestra clínica de psicología de la sexualidad. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una promoción a las personas que necesitan psicólogos o la Claro. sexología clínica desde la psicoterapia. Por esto fundamos el Instituto Paulista de Sexualidad en 96. Bien. Por eso entonces todavía nos mantuvimos muy cerca de ellos e intercambiando pacientes desde entonces. Pero eso también hizo una cosa interesante. Cuando presentaron el Viagra en 98 en un congreso de urología de la Asociación Urológica Americana en San Diego, en California, yo fui el único psicólogo invitado y pago para estar allá para la Ah, presentación formal. en la Sí, AUA. porque, sí, exacto, en San Diego. Ah, Fue un congreso interesante, pero sí, de toda manera, esto es para también mostrar que nosotros ya estamos preocupados en comprender lo que sería la sexología clínica desde la perspectiva de la psicología. Bueno, esto tiene también un paralelo importante y por esto me encantó que Juan Carlos esté ahí porque, bueno, primero, um, esto fue en 1992. Nuestro grupo iba a empezar un pequeño libro sobre cuestiones sexuales, pero
eh, propuso, le pedí a Juan Carlos, que ya estaba viviendo en Argentina, ¿puedes hacer la presentación? Sí, claro. Y nos comunicamos así por fax, porque era más fácil, no teníamos email. Las llamadas telefónicas eran difíciles, caras, pero le enviábamos fax. Y entonces, Juan Carlos presentó este libro nuestro bueno, lo publicamos en 93. Pero Bien. también en estas épocas, Juan Carlos ya tenía un conocimiento acá en Brasil, porque él había escrito algunos libros en portugués. Y yo en la clínica utilizaba 2 de ellos antes de conocerlo personalmente, así. Entonces, cuando lo encontré, así como que yo mando a mis pacientes a leer los 2 libros tuyos. Era El hombre sexualmente feliz y la mujer sexualmente feliz. Sí, Eran tal cual. libros excepcionales para los pacientes. Y no tenía otros para presentar a mis pacientes. Esto fue interesante porque también incluso los médicos con que yo trabajaba empezaron a conocerlo mejor. Bueno, de verdad lo conocía desde 88, cuando estuve en un congreso en Buenos Aires. Sí. En 87 también en Mar del Plata. Puede ser. Y, ¿Fue cuando vino entonces, Kaplan o Helen Kaplan? No. Joseph Lo Piccolo. Joseph Lo Piccolo. Lo Piccolo, Sí, ahí sí. está. Lo Piccolo, sí, Sí, ahí vine. tuve, Ya visto tuve que el, el doctor Juan Carlos Kuznetsov está emocionado, ¿eh? Está muy ay, yo emocionado. estoy emocionado, porque esto fue interesante, porque entonces, con este acercamiento, por ejemplo, cuando esto fue en 93, en agosto de 93, Sí. y esto tenía una importancia. Creo que Juan Carlos no se recuerda muy bien, pero porque no sé si le conté esto, A por ver. eso que no se puede recordar. Bueno, lo invitamos a un congreso en Campinas, de la asociación que refería de los urólogos. Sí. Y Juan Carlos le fui a buscar al aeropuerto, y nos fuimos a Campinas. Bueno, Carla Seglio, mi esposa, todavía estaba terminando la facultad de psicología, entonces, bueno, se quedó en São Paulo y yo estaba ahí en el congreso, estaba muy así, había muchas cosas para hacer, no sé qué, no sé qué. Y yo estaba encargado de Juan Carlos y un otro invitado que fue mi orientador de tesis de la maestría. Bueno, en cuanto nosotros estamos en Campinas, Carla y yo estamos, ¿cómo se dice? Bueno, íbamos a vivir juntos en esta fecha, o sea, llegué de Campinas, dejé a Juan Carlos en el aeropuerto porque se iba a Argentina, y empecé mi vida con Carla acá. O sea, esto está aquí apuntado, porque yo venía manejando el coche desde Campinas pensando, bueno, dejo a Juan Carlos, me voy a la casa a empezar mi vida de matrimonio, porque yo estaba en un congreso, porque tenía congresos. Congresos son, bueno, una competencia muy importante en la vida de las personas, los profesionales. Bueno, de toda manera, esto fue un acercamiento muy importante para nosotros, porque Juan Carlos tenía algo que era muy importante: contar cómo que desde la psicología podíamos ver los pacientes, escuchar a los pacientes, evaluar los pacientes, involucrarnos con los pacientes. Esto fue muy importante. Acá dice Juan Carlos que fue padrino de tu amor, de ese amor de ustedes dos. Felicitaciones. Así se parece. Sí, gracias, Juan Carlos. Pero es interesante. Voy a contarte una cosa. Juan Carlos, ¿te acuerdas que a veces dejaba mensajes en mi secretaria electrónica en mi casa y hablaba así: hoy, aquí es Juan Carlos, de Argentina? Sí, porque él intenta, siempre que estuve acá en Brasil, intentaba y buscaba, hacía el esfuerzo de hablar portugués, porque nosotros sabemos cómo es difícil entre nuestros pueblos
Imagínate Y, nosotros. y- sí, y por esto Juan Carlos siempre fue recordado acá, porque, bueno, la gente lo conocía por sus libros. Él escribió, por lo menos, Juan Carlos, corríjame si estoy errado, pero creo que tienes 4, quizás, no, tienes 5 libros en portugués. Uno es de los años 70 sobre psicodinámica, psicoanálisis o algo así. Pero entonces, estos Psicopatología, en psicopatología, psicología, sí, creo que. sí, sí. Estos acercamientos con Latinoamérica eh, eran hechos por un grupo pequeño de profesionales, porque esto exigía que fuéramos a otros países a viajar. Bueno, en los años 70, 80, 90, las economías de nuestros países no estaban muy buenas. Claro. Además, sí, entonces no era tan fácil, era difícil. Y había una otra cosa histórica, el alejamiento de Brasil de los vecinos latinoamericanos. Por ejemplo, Ah, sí, los estadounidenses o europeos siempre piensan, bueno, ustedes en Brasil hablan un español, ¿verdad? No, tenemos clases de inglés y de francés en la escuela, pero nunca de español. ajá. Eso es una cosa difícil, pero muy importante para perceber también que teníamos mucho acercamiento de teorías desde Estados Unidos, de Europa, hacia la sexología en Brasil. Pero empezamos en los años 90 con Juan Carlos haciendo un aporte muy importante para nosotros. Todavía no teníamos muchos otros. A los pocos, algunos fueron invitados para algunos congresos. Sí. Recuerdo que en Porto Alegre en 1997 tuvimos Héctor Segú y Mario, ay, me olvidé de su apellido, ay, Dios, ¿Argentino decís? sí, sí, ay, Ajá. tiene bigote, ay, Dios, no, discúlpame, Mario, Bueno, 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 tranquilo. Sí, pero pero según la sí. cosa es, Ujú. sí, Según muy la cosa es conocido. que sí, Ujú. pero empezamos así a tener algunos que venían principalmente al sureste, porque, bueno, también irse al norte de Brasil es otro largo viaje que tiene el Sí, costo también largo. sí. Bueno, en los años, desde los años 2000, yo estaba muy involucrado con la Federación Latinoamericana y también Sí. en conjunto y en paralelo me fui a la Asociación Mundial. Entonces hubo mucha, mucho contacto con Latinoamérica y con otros países. Ujú. Estos años tuvimos más aportes de otros grupos. Por ejemplo, en 2003, en un congreso acá en San Pablo, Sí. tuvimos tuvimos un argentino que se fue a Chile, ya sabes de quién hablo, Roberto Ujú. Rosenzweig, que es, sí, él estuvo acá también para un congreso, también presentarse y también a compartir cosas, o sea, empezamos a tener un poco más de aportes de otros lugares. Siempre la gente aquí pensaba, vamos a invitar americanos o europeos, pero yo hice algunos esfuerzos para empezar a tener um, latinoamericanos. ¿Por Exactamente. qué? Porque a mí me parece que tenemos pueblos más semejantes que cuando se intenta aplicar técnicas de la manera que los gringos hacen o los europeos hacen. Bueno, entonces, hoy, por ejemplo, cuando se va en la internet y hace una búsqueda de sexólogos, hay miles, hay docenas y docenas de sitios web de profesionales que trabajan con sexología. Pero Sí. esto es porque hubo cursos y cursos que empezaron a formar más gente, incluso cursos de posgrado. Nosotros en Ajá. nuestro instituto, en el Instituto Paulista de Sexualidad, tenemos un curso de posgrado. Este curso entonces tenemos desde de los años 90, pero cursos registrados, o sea, no son cursos de 100 horas. De verdad, durante 10 años tuvimos un curso que tenía 520 horas, que es
casi el doble del necesario para hacer un curso de posgrado con certificado del ministerio y todo más. Porque a nosotros sí, porque a nosotros interesaba una otra cosa. ¿Qué? Entrenar la persona a hacer la psicoterapia hacia la sexualidad. O sea, Ajá. no simplemente darle clases para hacer un entrenamiento, y eso le toma tiempo. Ahí está. Bueno, Miramos, nosotros tenemos un posgrado de un año para eso. Con role-playing estás hablando de cómo sí, sí, manejar el tema del paciente sexológico en el consultorio. Bueno, sí. ese es un gran Esto, logro de Kuznetsov, justamente. sí, yo conozco egresados de esos cursos, porque siempre estamos ahí a ver. Bueno, Pero la cosa es, por eso Instagram. Nosotros somos todos egresados de terapia sexual, cognitiva, comportamental y sistémica, ¿entendés? Cosa que sí, sí o sí vas a saber ser sexólogo en la Argentina, por lo menos. sí, porque hay problemas en todos nuestros países, ¿verdad? Hay gente que se tira un curso de fin de semana y ya se llama sexólogo y se va a hablar tonterías en la televisión y nos ponemos así envergüenzados de Sí, cómo sí, una sí. persona dice cosas así y hacen, bueno, Bueno, sí, entonces, así se pasan las cosas acá en Brasil. Hoy tenemos mucho más psicólogos involucrados y digo psicólogos porque, bueno, el psicólogo ya tiene un entrenamiento en psicoterapia. Cuando tenemos médicos que se acercan de estos cursos, ellos nos miran así, pero yo tengo que aprender a hacer psicoterapia. Bueno, si quieres hacer psicoterapia sexual, sí. Si quieres hacer una sexología médica, bueno, eso es diferente. Puedes incluso hacer orientaciones hasta un determinado punto, pero tú sabes que hay pacientes que nada le hace haciendo orientaciones. exactamente. Y muchas veces algunos de estos médicos se quedan así como que yo quiero aprender cómo hacer la psicoterapia, o sea, quiero aprender más. Perfecto, pero es otro posgrado, más que esto, es otra graduación, porque eso es otra facultad. Pero entonces, hoy tenemos en todas las grandes ciudades, todas las ciudades medianas, bueno, creo que una ciudad mediana acá en Brasil se llama una ciudad con 200.000 personas. Ajá, wow. Ujú. Y son varias, cientos. Siempre hay una persona que puede hacer una terapia sexual. De verdad, aquí en el estado de San Pablo, ciudades con 150.000 personas tienen un especialista en sexología. Qué bárbaro. Buenísimo, buenísimo. Mirá vos. Bueno, es que así, la cantidad también de profesionales en Brasil es también de acuerdo con la población. Si somos hoy 210 millones de personas, Ujú. somos como que 300.000 psicólogos. O sea, Ah, ajá. si unos Ah, 10% se involucre con cuestiones sexuales, ya tenemos mucha gente. sí, un montón, por Sí, supuesto. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, de todas maneras, por ejemplo, en estos momentos, ¿qué es lo que tiene el psicólogo o el médico que quiere hacer un posgrado, que quiere ser sexólogo o sexóloga? ¿Primero tiene que ser psicólogo o médico? bueno, legalmente hay Sí, una cuestión importante. a Yo ver, soy psicólogo, inscrito en el consejo, en el sí, colegio de psicólogos, sí. y hay un problema ético. Yo no puedo enseñar técnicas psicológicas a no psicólogos, pero hay una coma que dice, bueno, si los Mira, médicos tienen la posibilidad de ser psiquiatras, entonces ellos pueden legalmente también hacer psicoterapia, entonces tú puedes enseñar a ellos, pero no a los otros profesionales. O sea, hay un ok. estrechamiento. Pero Ujú. yo conozco gente que, como le conté, una persona muy famosa en Brasil, María Elena Matarazzo, tiene su formación en sociología, no en ciencias de salud. Mira, claro. Ujú. Bueno, de toda manera, estamos hablando que la historia
hace Bien, movimientos de acuerdo con momentos y de acuerdo con quiénes son los grupos que se involucran en la cuestión sexual, depende de momentos históricos. sí, ya Y veo. ahora es la ola de más psicólogos apareceren, pero hay una otra ola en paralelo y creciente. Hace unos 15 años empezaron los fisioterapeutas, los fisioterapistas. Sí, sí, kinesiólogos también le decimos nosotros. Kinesiólogos, ok, perfecto. Que Sí, literalmente ponen los dedos a donde los psicólogos no lo ponen. exactamente, sí. Ok, funcionan, claro, pero generalmente, por ejemplo, las mujeres o hombres que buscan psicólogos por una psicoterapia, no buscan a un kinesiólogo para poner las manos en sus genitales, porque No, tienes otras cuestiones. Son grupos, exactamente, son pacientes diferentes, pero ellos exactamente. tienen parecido mucho. um, ya aparecen con una buena cantidad de discusiones y investigaciones científicas. Es decir, que también no están ahí simplemente haciéndose, Sí, lo que pasa es que se les escapa el tema emocional, ¿no? Como por ejemplo en un vaginismo. claro, y también la pareja, porque Ah, nosotros claro. sabemos que si no tomamos cuenta de la pareja, mm, Mm, sacamos el síntoma de esta mujer o de este hombre, y la pareja sale hello. porque, y eso Ah, muchas veces ellos no quieren participar de la terapia junto, ¿por qué no quieren que haga un cambio de ese problema sexual? O sea, nosotros acá me tenemos dice que Juan poner, Carlos que te diga, hay mucho picareta. Dile a sí, Osvaldo. ¿Qué es picareta picareta? bueno, es un criminal. Es una persona Ah, que se hace las veces o sea, alguien que dice, yo soy, pero no es. Y un Juan Carlos, estafador, un estafador, sí, un un estafador. estafador. Ajá, Y sí, sí. hasta profesionales de salud conocidos y reconocidos hacen cosas que no deben hacer. Ah, A bueno, sí. veces, a veces no se dan cuenta. Son tan ingenuos que en un congreso para 2.000 personas, esto se pasó en 92 en Belo Horizonte, en un congreso de la FLACES, para A 2.000 ver, personas, un médico dice eh, que puso a la paciente con las piernas sobre su cuello, porque él hizo un reclamo a la paciente que tenía los músculos aquí con dolor y la paciente le dijo, déjame hacer un masaje. Sí, pero es muy chiquita, no tienes fuerza, tiene que poner sus piernas. opa. Porfa, Ay, porfa. Una paciente con queja sexual, porfa. Sí, esos son los ay, picaretas, los estafadores. qué Y acá bárbaro. en Brasil, bueno, estamos siempre así de ojo. Por ejemplo, en esta semana, una clínica de hipnosis en Brasilia se la cerraron Sí. porque cobraban como que, bueno, son 30.000 reales, estos son como que $15.000 para un tratamiento de conversión de homosexuales. Uy, no. Sí, sí, Qué sí. espanto. Qué espanto. Ha- Hace un mes, un de estos gurús de meditación oriental, bueno, fue arrestado con 50 mujeres a decir que él abusaba de ellas en las meditaciones. Abusaba Mm, con las manos. Meditaciones con las manos. ay, 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 ay. Sí, bueno, pero se parece que estamos así mirando para que estos estafadores con cuestiones sexuales no pasen. Claro, Porque muy nosotros bien. tuvimos un médico muy famoso que hacía fertilización asistida acá en San Pablo, pero yo ya escuchaba cosas en los años 80, pero hace unos 15 años lo arrestaron porque, ¿Por? por, primeramente, un grupo de 30 mujeres lo, lo ¿cómo se dice? Denunciaron. Lo Denunciaron. denunciaron por abuso sexual, por estupro. Porque Upa. sí, en la consulta las drogaba y además hay otra cuestión involucrada, los hijos. Él utilizaba
sus semillitas. Sus semillas. Sí, imagínate. Bueno, él fue arrestado, juzgado, pero se escapó hacia el Líbano, pero después se fue a vivir en Asunción de Paraguay, donde lo reconocieron y la Policía Internacional entonces lo arrestó. Pero está viejito, pobrecito, ¿verdad? No sé qué, no sé qué. Ahora está en un hospital judicial. Pero algunos años se quedó en su casa, una mansión con una tornozolera. Pero estamos cuidando de esto para que estas estafas sexológicas no se pasen, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, Wow. Bueno, entonces, bueno, qué bárbaro. ¿Por dónde vamos? A hay ver. solo una cosita. Entonces, Sí, prácticamente libros de Latinoamérica en Brasil traducidos al portugués son los libros de Juan Carlos. sí, Los libros de sexología que tenemos en portugués vienen de Estados Unidos y algunos de Europa. sí. Porque esto es una tradición acá. Como les conté, bueno, yo estudié francés en la escuela. Casi estudié latín el año anterior bueno. Pero en los últimos 20 años, las escuelas en Brasil deberían tener clases de español. Lo que pasa es que todavía no tenemos maestros suficientes para todas las escuelas. ¿Por qué? Porque nadie Ah, tenía estudiado español hasta el momento. Eso es ajá. interesante. Pero ahora Interesante. ahora hay gente que, algunos se arriesgan a hablar unas palabritas en español. Nunca tomé clases de español, discúlpenme los errores, pero Pero yo lo sigo espectacular lo intentando. tuyo. Espectacular lo tuyo, bueno, porque cuando te he conocido he intercambiado palabras con vos, diálogos, y bueno, y me di cuenta de que manejabas muy bien el español. Pero sí, mirá qué interesante que Brasil se ponga a estudiar español. Qué grata noticia. Sí, pero los libros en español no llegan tan fácilmente acá. Quizás ahora con Internet y ahora que, bueno, hay más acceso a libros por la computadora y nuestros celulares, quizás vamos a leer más cosas de la gente alrededor. Pero quiero te contar una otra cosita también, porque Dale. hace unos años, una vez ahí empecé, bueno, ¿por qué no voy a entrevistar a algunas personas o pedir a la gente que escriban sus historias de sexólogos para que la gente pueda comprender cómo salieron esto? Salieron 5 libros. Cinco Mirá, libros en tamaño largo, de 350 páginas cada uno, con historias de 88 sexólogos de Latinoamérica. Mitad eran de Brasil, pero empecé esta serie, pero este es un trabajo que, ¿sabes? Es un trabajo. sí, Pero sí, ya lo creo. de toda manera empezamos a tener algunas historias escritas ahí para que algunas personas comprendan cómo hacerse sexólogo, porque hay varios caminos, ¿verdad? Sí, por Estamos supuesto. hablando de los cursos de posgrado, claro, un curso de posgrado está organizado y se hace así más fácilmente. Sí, sí. Yo no tuve esta oportunidad cuando egresé de la facultad. Tengo que contarles estas cositas porque estas son muy interesantes. Es Dale, que dale. este último año conté un par de veces en una de esas charlas por internet porque es Sí. una curiosidad. Siempre la gente me pregunta así como, pero ¿cómo saliste sexólogo? Una vez haciendo una charla en la ciudad donde nací, a 300 kilómetros acá de San Pablo, un evento de la Secretaría de Cultura de la ciudad, y en la audiencia estaba una tía. Y terminé de hablar de los derechos sexuales de la organización, bueno, de la Asociación para la Salud Sexual y de la Organización Mundial de la Salud. Terminé de hablar y mi tía, pero siempre fuera un alumno que se estudiaba mucho, muy tranquilo, no sé qué. ¿Cómo se pasó eso de hablar de sexo ahora?
O sea, ella comprendía que hablar de sexo no era una cosa de alguien que estudia, que iba bien en la escuela, o sea, o lo que sea. Claro, claro, Claro claro. que le expliqué otras cosas. Por ejemplo, yo estaba en la facultad, la primera semana en la facultad entró un profesor que después supimos que era muy importante, muy reconocido en la facultad. Él iba a impartir las primeras clases de psicoanálisis. Ajá. Y él habló, en la primera media hora, habló una frase que se quedó así, muy fuerte en mi cabeza. La sexualidad, señores y señoras, es la causa de todas las neurosis. Opa. Voy a poner ojo en esto, porque si quiero ser psicólogo, entonces tengo que estudiar sexualidad. Y entonces se pasó el primer año, el segundo, el tercero. En el cuarto año, en el final del cuarto año, un otro profesor llega para hablar de técnicas de psicoterapia. Y por unas 80 horas habló de terapia comportamental y habló de terapias, de técnicas comportamentales hacia la sexualidad. Wow. Me fui por él. Me Sí. quedé como su ayudante en las clases del año siguiente en cuanto era estudiante todavía, y después fui su profesor asistente y me quedé en su lugar por varios años en esa universidad. Bien, Pero, felicitaciones. pero la cosa es que ahí está. Y al final de la facultad, también en el último año, hubo, no referí esto, pero ahora es de la hora. Había un psiquiatra que estaba acá en San Pablo, que tenía pasado 2 años estudiando con Helen Kaplan en Nueva York. Ajá. Y llegó a San Pablo y con aquellos médicos que hablaba a donde fui a trabajar, él iba justo así. Yo terminé la facultad en junio de 84. En los últimos días de julio de 84, estos médicos inauguraban su clínica para tratamiento de problemas sexuales. Y yo estaba Bárbaro. allá. Porque el año anterior, entonces, yo estaba con el psiquiatra haciendo un grupo de estudios. Y Mira, qué entonces bien. participé. Entonces, sí, es que necesitamos un psicólogo para empezar a hacer unas evaluaciones y hacemos unas investigaciones. Y estaba ahí yo. Entonces, Muy bien. las cosas estaban así como que, bueno, ¿a dónde voy a trabajar? Me quedo aquí, por favor. Entonces, la cosa es que yo también tuve un entrenamiento de investigación Claro. científica con este grupo de médicos, porque eran todos ellos así involucrados en hacer ciencia. Ujú. Ellos son médicos muy famosos acá en Brasil, muy Ah, famosos. mira. Y estoy hablando entonces, el psiquiatra falleció, que es Moacir Costa, un cirujano vascular también falleció, era muy reconocido, que era José Mario Reis, y los otros dos, un es cirujano vascular, es Pedro Puachi Leão, que es el profesor titular, es todopoderoso de cirugía vascular de la Universidad de San Pablo, y el otro es Sidney Glina, un urólogo que fue incluso presidente de la Asociación Internacional de Medicina Sexual. Sí, por supuesto, de slums. ¿Sí? Sí, lo conozco. De la internacional. No, él fue también presidente de la ISLAMS. Pero, Sí, del SLAM y de la o sea, internacional también. ¡Qué capo que entonces, sos, Osvaldo! era un grupo que insistía así, bueno, vamos a investigar. Y yo participé de varias investigaciones, incluso con los médicos, pero la cosa que en los años 80 y 90 insistíamos era hacer un estudio multidisciplinario para reconocer todas las cosas involucradas. Y esto me hizo aprender muchas cosas, pero también Bien. necesitaba hacer unas cositas más. En 89 me ahorré un poquito de plata y me fui a pasar un tiempo. Bueno, tuve una pequeña pasantía de un mes ahí, como viví en St. Louis, Missouri, en los años 70. Ajá. Y conocí a William Masters en 88. Me Ah, propuso mira. visitarlo y me presenté así, bueno, compartimos un congreso muy interesante en Boston
a donde yo presentaba algunos trabajos que ya eran unas investigaciones interesantes, y le pregunté a William Masters, bueno, yo vivía ahí en St. Louis, no sé qué, pero me gustaría de poder visitarlo. Ah, viene, aquí está mi teléfono, no sé qué, no sé qué. Y me fui por ahí, claro. Pero también me fui por algunos meses a la Universidad de California en Los Ángeles, a donde también conocí el director del curso de posgrado en estudios de sexualidad, que él y su esposa, estoy hablando de Joe Golden y Peggy Golden, los dos dirigió ese grupo. Y ahí entonces me involucré con una docena de gente que interesaba mucho conocer, y aprendí mucho, porque todas las semanas estamos ahí haciendo ¿qué? Supervisión, estamos a discutir cómo hacer con los pacientes, no sé qué. Bueno, ahí descubrí que sabía algunas cositas que entonces, qué bueno, porque ya estaba largamente entrenado con varias cosas. Pero yo tuve que procurar cosas y procurar cómo aprender estas cosas con varios profesionales y no con un curso arreglado. Ajá, claro, por Pero supuesto. eso se pasó bien. Aprendí mucho, pero aprendí también mucho con la gente de... acá en Brasil hay un grupo que representa a Carl Rogers, la psicología centrada en la persona. Sí, sí. Y yo tuve una supervisora que era una de las maestras que publicó libros con otra brasileña y Carl Rogers acá en Brasil. O sea, esto me facilitó mucho el contacto con los pacientes, con las emociones, como tú planteabas hace poco. Porque esto es una cosa importante. Yo tengo que ponerme en los zapatos de mi paciente para comprender lo que siente, o no voy a tratarlo de toda manera. Así empecé. Y, Eso se llama empatía, para nosotros le decimos empatía. exacto. En portugués también, pero me Bueno, propuse explicar a través de cómo aprendí estas cosas. exactamente. Escúchame, Osvaldo, ya nos queda poquito tiempo. Quería saber si el actual psicólogo o sexólogo o sociólogo o antropólogo, no sé, que quiera estudiar sexología, tiene entonces lugares de posgrado en diferentes Sí, ciudades de tu país para sí, poderlo hacer, ¿no es cierto? sí, Genial, genial, porque sí, es mucha gente impresionante. quiere He saber. estado en congresos en Brasil y la verdad que es impresionante cómo se empiezan a unir los lugares, ¿no es cierto? Ceará, Brasilia, Sao Paulo, bueno, increíble, Río de Janeiro, increíble la cantidad de lugares donde están constituidos. Quería saber dónde queda Sbrash. Sbrash, ¿dónde está? Bueno, SBRASH siempre sigue la presidencia, pero entonces, de verdad, es una asociación que se queda dividida en varios regiones, para que las regiones cuiden de sus socios. Ah, sí, ¿Por es qué? cierto. Sí, porque estamos en un país donde, bueno, ahora es un poco más fácil a través de hacer De conferencias o internet, teleconferencias, claro, claro. pero hasta el momento la gente se quedaba así. Sabes que um, si voy a Manaus, por ejemplo, esto me puede tomar como que casi 4 horas de vuelo. Claro, Si sí, es cierto. me voy a Buenos Aires en 2 horas y pico, o sea, ¿por qué me voy a Buenos Aires? Y mucha gente de acá de San Pablo dice eso, o sea, entonces, este tema de hacer las regionales fue siempre muy Sí, importante, y a poner poder en las regionales para hacer movimientos y congresos y charlas. Esto es lo que más interesa. Hay bien. una hay un regreso de la Asociación Brasileña de Medicina Sexual, que empezó un movimiento hace 4 meses. Bueno, ya Ajá, está establecida con personería jurídica, que están otra vez empezando a ponerse ahí para
acercarse otra vez de Islams, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Sexual. Mira, bueno, Osvaldo, la verdad que nos ilustraste de una manera increíble, inesperada para mí, del conocimiento que has adquirido, porque yo creo que vos sos uno de los pioneros de la sexología brasilera, por cómo fuiste desarrollando la historia más allá de los primeros comienzos, en los últimos, diríamos, décadas, fue lo que más auge hubo de la sexología en Brasil, y vos estuviste ahí. Así que te súper felicito porque sos una ardilla no te quedas quieto, ¿no? Te dijeron que todo viene, toda neurosis viene de la sexualidad, listo, ya está, esto es lo mío, ¿no? Entonces apuntaste bien arriba. Acá el doctor Kuznetsov elogia tu inglés, dice que entendés muy bien y lo hablas muy bien. Sí, la verdad, sinceramente. Así que bueno, felicitaciones. Aquí él manda saludos a tu esposa Carla y a vos, a tu persona, que sos una persona muy cálida. Y bueno, y ¿sabés qué, Osvaldo? La verdad que quedamos sumamente satisfechos. Aprendimos mucho de nuestro país limítrofe, de Brasil. Los queremos enormemente, vos lo sabés, pero desde el lugar profesional, porque es impresionante la cantidad de trabajos. He aprendido mucho de ustedes cuando he ido a Uruguay y cuando he ido justamente al mismo Brasil, porque tienen una ¿México? capacitación, sí, México, estuvimos en México, la capacitación increíble que tienen, me saco el sombrero, chapeau, de la gente egresada de estos posgrados que vos decís, y los que representan a Sprash, ¿no es cierto? Así que te agradezco enormemente tu tiempo, sinceramente fuiste muy sagaz con tu español, eh, sí, te entendimos muy bien todo, la verdad, así que te agradezco infinitamente este espacio porque a nosotros nos ayuda mucho a poder conocer la idiosincrasia de cada país, ¿no? Cómo fue los primeros comienzos, y lo logramos, con vos lo logramos, no nos vamos a olvidar más. Gracias, Lucia. Así, para mí también fue muy importante estar con ustedes allí, con Juan Carlos y varias otras personas que estoy a mirar ahí Sí, y reconozco a muchos que están ahí a escuchar. sí, De sí, verdad, sí. tuvimos inclusive españoles colombianos ahí a Sí, escucharnos. hay algunos, sí, sí, y Sí. brasileros también. Un Ah, abrazo sí. enorme, un abrazo Gracias. enorme y que sigan los éxitos. Chao, nos vemos.